delitos. ADN. Y luego de 6 meses en prisión preventiva, el ex subsecretario del Interior acusado de violación y abuso sexual, Manuel Monsalve, salió del anexo penitenciario Capitán Llaver para cumplir con arresto domiciliario total. Su defensa valoró que la Corte Suprema haya acogido el recurso de amparo, mientras que los creyentes insisten en que la justicia no ha puesto en duda los delitos sexuales que se investigan. Francisca Carvajal, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Fran, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rafa, Paula. Sí, con una voz temblorosa, pero de todas formas firme. Manuel Monsalve se retiró ayer del anexo penitenciario Capitán Llaver tras cumplir 6 meses exactos en prisión preventiva desde que fue formalizado el pasado 19 de noviembre por violación y abuso sexual presuntamente cometidos contra una funcionaria de la Subsecretaría del Interior. El ex militante socialista agradeció el trabajo de Gendarmería en su oportunidad, también de la Defensoría Penal Pública, valorando que la Corte Suprema acogiera este recurso de amparo que finalmente declaró ilegal la resolución que lo mantuvo privado de libertad y reiteró ser inocente de lo que se le acusa. Yo mantengo lo que he dicho al principio, que es mi inocencia, y sostengo que esa inocencia debe demostrarse en los tribunales. Creo que es muy importante, y sé que no vamos a evitar el debate público respecto a una causa de este impacto comunicacional, pero creo que es muy importante que las causas no se debatan en base a filtraciones, a informaciones parciales y afirmaciones que se han hecho durante todos estos meses, muchas de las cuales son erradas o directamente falsas. Ya, ahí está Manuel Monsalve a la salida de Capitán Llaver en una performance que de todas maneras llamó la atención porque es él el que decide hablar. Se había hecho una puesta en escena que incorporaba también a su defensor, casi en una conferencia de prensa en la misma Defensoría Penal Pública. Finalmente esto termina siendo, Fran, en la puerta de Capitán Llaver. Ahora, cuando pasa este tipo de cosas, lo hemos comenzado y conversado, digo, tantas otras veces, hay muchas personas que dicen, bueno, ¿qué pasó acá? Desapareció, por ejemplo, la posibilidad de que Manuel Monsalve sea un peligro para la sociedad, que es uno de los argumentos que se esgrime cuando se determina la prisión preventiva. ¿Y cómo se contesta eso? El mismo fallo contesta eso, es un fallo que tiene varias claves que responden a una estrategia de la defensa que también fue distinta. Ayer lo conversábamos, no fue una apelación a la medida cautelar, sino más bien fue un recurso de amparo a favor del ex subsecretario del Interior. Sí, exactamente, y precisamente lo que hace este fallo de la Corte Suprema es ratificar una señal, precisamente, basándose en 3 sustentos. Uno es que las resoluciones que privan de libertad a los imputados deben estar bien fundamentadas y que no basta con decir que se mantienen los presupuestos que le quitaron la libertad al imputado desde un principio. Estos tienen que considerar los antecedentes expuestos en una audiencia de revisión de medidas cautelares, tomando en cuenta que hablamos de la medida cautelar más gravosa. Segundo, no solo se debe decir por qué mantienes esta medida cautelar, sino que por qué se rechaza la solicitud, es lo que dice el máximo tribunal, respecto a los tribunales de primera instancia y cómo fallan estas resoluciones. Y tercero, es que el recurso de amparo sí era, a juicio de la Corte Suprema, la vía idónea para discutir esto, considerando que es una resolución judicial que restringe la libertad de las personas, aun cuando existan recursos ordinarios como lo era la apelación. Ahora es importante, y lo hemos dicho, este fallo no dice o no se refiere al fondo, si es que Manuel Monsalve es o no responsable, si es que los delitos son mentira o verdad, si es que Manuel Monsalve incluso merecía o no estar en prisión preventiva. Que el fallo que le rechazó rebajar la medida cautelar es ilegal. A eso se refiere la Corte Suprema. Bueno, así lo explica además el abogado y defensor penal público de Manuel Monsalve, Víctor Providel. Ratifica cierta jurisprudencia que ya viene desde algunos años, que reitero que toda persona que se encuentre en prisión preventiva debe serlo en virtud de una resolución fundada y legítima. Al no efectivamente haber resuelto los cuestionamientos de la defensa de los delitos por los cuales estaba siendo investigado Manuel Monsalve, al no hacerse cargo de los fundamentos de la defensa, esa resolución la Corte Suprema estima que es ilegal. A ver, más allá de los argumentos jurídicos, ¿qué nos deja el fallo de la Corte Suprema, viendo que nuevamente
un imputado de alta connotación queda con una medida cautelar menos gravosa. ¿Y qué queda para la causa, Fran? Sí, bueno, una cosa relevante, por un lado, es lo que deja como referencia la Corte Suprema respecto a que los fundamentos deben estar presentes cuando se quita la libertad a un imputado, sea de alta connotación o no. Y esto incluso va a llamar la atención de los penalistas para otro tipo de imputados, sean o no de alta connotación. Respecto a la causa, tanto la parte denunciante como la defensa y el Ministerio Público esperan que ya la investigación se cierre próximamente. El plazo vence el próximo 26 de junio y de agotarse ya las diligencias se va a dar paso a una acusación, a una audiencia de preparación de juicio oral, por lo que no antes del segundo semestre ya estaríamos en esa instancia judicial, el juicio oral propiamente tal. Frente a esto, el abogado de la Fiscalía Centro Norte y también la parte querellante, la abogada María Elena Santibáñez, lo dijo a través de una declaración, valoran que la Suprema no haya cuestionado el fondo del caso. Precisamente así lo explica el abogado que alegó por parte de la Fiscalía, Nicolás Calvo. Hemos de rescatar que la misma Corte Suprema reconoce en su fallo que el séptimo juzgado de garantía desarrolla adecuadamente los argumentos que dan por concurrentes las letras A y B del artículo 140. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la investigación como las imputaciones por los delitos de violación y abuso sexual se mantienen firmes e inalteradas, puesto que no se han puesto en duda ni la existencia del delito ni la participación del imputado en los mismos. Bueno, quedará a ver lo que pasa durante el próximo mes, ya cuando se cierre la investigación y se termine con las diligencias que están pendientes. Ahora, esto ocurre al mismo tiempo en que se diera a conocer parte de la declaración de Manuel Monsalve ante la Fiscalía, algo que ya se había dicho además anteriormente, que relata lo que había pasado en su conversación con el presidente Gabriel Boric, cuando él lo cuenta lo que había pasado. Y es finalmente el impacto que tiene este caso tan mediático en el gobierno. Él me dijo, cito textual, él me dijo, no tengo por qué dudar de lo que me dices, haciendo alusión a la presunción de inocencia, ya que la investigación recién se estaba iniciando. Esto, recordemos, en octubre del año pasado, cuando todavía ni siquiera había estado formalizado ni se había detenido a Manuel Monsalve. Bueno, al respecto, el gobierno señaló que se ha colaborado con todas las instancias y la investigación pertinente, pero de todas formas se espera un análisis quizás de lo que vaya a ser el desarrollo de este caso y finalmente cómo se va a ir descomprimiendo esta crisis que se generó a partir del caso Monsalve en el Ejecutivo Paula Rafa. Claro, es la decisión que toma la Moneda para enfrentar esta situación distinta en términos de las medidas cautelares de Manuel Monsalve, que es no hay nada que comentar. Esto es un proceso que se lleva adelante en la justicia, pero es un hecho que esto genera incomodidad cada vez que el caso reflota. Ahora se decía incluso a días de la cuenta pública presidencial, porque vuelve a poner sobre la mesa una de las peores crisis por las que ha pasado la administración del presidente Gabriel Boric, y ya lo comentábamos ayer. Y de paso expone otra vez al propio mandatario a esta duda, Fran, sobre si el gobierno desestimó o no la versión de la denunciante tras conocer su acusación contra el ex jefe civil de las policías, que se enmarca en este párrafo de la declaración de Monsalve que se ha filtrado, de que él le dijo no tengo por qué no creerte, digamos, apostando por la presunción de inocencia. Solo un último apunte que tiene que ver con que aquí la Corte Suprema, en el fondo tú ya lo dejabas súper claro, Fran, no cuestiona a la Fiscalía, no en este caso, lo que cuestiona es la decisión anterior tomada por la Corte de Apelaciones, que rechaza este amparo presentado por la defensa de Manuel Monsalve, pero solo decir lo que se le preguntaba ayer al fiscal nacional Ángel Valencia en relación a este caso, y se le decía, Fran, ¿por qué no es un traspié para la Fiscalía esto del cambio de medida cautelar de Monsalve? Y el fiscal nacional decía que las resoluciones de carácter que este tipo de resoluciones son de carácter provisorio, y él ahí destacaba que ni siquiera se ha cerrado la investigación, que a su juicio el Ministerio Público tiene presunciones fundadas, pero todo esto es provisorio. Pero decía el fiscal nacional, Fran, que no cabe duda que siempre va a ser mejor que la persona esté privada de libertad para el éxito del procedimiento. De alguna manera, evidentemente, lamentaba la decisión de la Corte Suprema de dejar en arresto domiciliario total al ex subsecretario del Interior. Claro, exactamente. Bueno, en una frase bien chilena, tiene que ver con la forma y no con el fondo. Finalmente, por eso no es un revés para la Fiscalía y tampoco para los denunciantes, pero hay que esperar
¿Qué dice el procedimiento? Claro, tú nos decías ayer, en el fondo la Corte de Apelaciones dice se rechaza la medida cautelar de arresto domiciliario total para Monsalve. ¿Por qué? Pregunta la Corte Suprema. Porque no dice la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema dice no es suficiente. Necesitamos algo más que el por qué no. Exactamente. Francisca Carvajal, gracias. Muy buenos días. Buen día.